La ciencia nos rodea. La ciencia es cultura. Se define cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y desarrollos artísticos, científicos e industriales, así como grupos o sociedades. Por lo tanto, la ciencia está en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿entendemos la ciencia? ¿Nos la saben aplicar? Pues hay quien se dedica solo a la divulgación de la ciencia. La labor divulgativa es interdisciplinar. La realizan científicos, docentes, divulgadores, comunicadores, instituciones, museos, planetarios, etc. Todos pueden comunicar ciencia. Pero, ¿quién empezó a divulgar ciencia? Para entender esto, demos un vistazo al pasado. Pero no tan atrás. Hay que remontarse al siglo XVII. Al inicio de la revolución científica, donde encontramos a grandes científicos como Galileo, Descartes o Newton, entre otros, fue el inicio de la ciencia moderna. Nos centraremos en Galileo. Este astrónomo italiano fue el que dio un sentido y uso científico al telescopio. Pues bien, en 1610 escribió un libro sobre manchas solares y en una carta a un amigo escribió que lo escribirían en un lenguaje vulgar para que lo entendiera todo el mundo. Este fue un gran paso hacia la divulgación, pues en esta época la ciencia se escribía en latín y llegaba a muy poca gente. Pero la gran explosión de la ciencia ocurre en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, despuntan grandes científicos como Einstein y Marie Curie, que dan otra visión de la ciencia y apuestan por su divulgación. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando ocurrió la gran ciencia, The Big Science, donde gracias a la energía nuclear y al estudio del espacio, la sociedad empieza a conocer realmente qué es el trabajo científico y aparecen los grandes divulgadores. Primero por interés de los grandes países del mundo que tenían que explicar qué beneficios había en la energía nuclear y en el espacio, ya que los contribuyentes debían pagar esto con sus impuestos. En la actualidad, la divulgación científica se realiza en prácticamente cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación, como lo son documentales de televisión, revistas de divulgación científica, artículos en periódicos o páginas de internet dedicadas a esta labor. Es por ello que nos dimos a la tarea de consultar a un especialista en divulgación de la ciencia y así tener una opinión más amplia acerca de este tema basado en su experiencia. Tonatiuh Moreno, creador y productor de Curiosamente, se encarga de la comunicación de la ciencia y cultura de manera divertida y provocativa en un exitoso canal de YouTube en constante crecimiento. Pero, ¿qué los motivó a realizar material audiovisual de contenido científico? Bueno, Curiosamente empezó en 2014. Empezamos a producir estos videos de comunicación de la ciencia porque, bueno, por un lado a mí siempre me ha gustado la ciencia. Yo era de esos niños que siempre se compraban el juego de química de Mi Alegría, ¿no? Y los libros de experimentos y revistas de divulgación y todo eso, ¿no? Entonces siempre me interesó la ciencia, pero en mi adolescencia me dediqué más al asunto de los cómics. Y entonces eso me llevó más bien a estudiar ciencias de la comunicación y entonces pues trabajé mucho más en el rollo del cómic y de la comunicación visual, audiovisual, y me interesó mucho la animación. Entonces fundé el estudio de animación junto con mi socio Rui Fernando Estrada. Estuvimos un buen rato así trabajando para clientes y todo eso aquí en Jaime. Y surgió la oportunidad de estudiar la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Entonces a partir del estudio de la maestría dije, bueno, se podría combinar mi gusto por la ciencia con todo esto que sé de comunicación audiovisual. Y pues también porque creemos que la comunicación de la ciencia es importante en una sociedad como la que estamos viviendo ahorita. Es muy importante promover pues la curiosidad, el escepticismo, el pensamiento crítico,
Y entonces, pues eso nos motivó pues a producirlo. En el campo de la epistemología, un conocimiento tiene validez cuando cierta comunidad científica lo reconoce como verdadero y coherente. Por ejemplo, si una persona que se define ufóloga sostiene que la Tierra fue creada por marcianos, es probable que la comunidad científica no considere dicho conocimiento como verdadero, por lo tanto, la afirmación carezca de validez. A continuación, platicaremos sobre un tema muy importante que son las conductas contracientíficas de la publicación. Cuando se habla de tipologías conductuales contracientíficas, es necesario referirse a aquel conjunto de actos y tendencias que el publicador realiza en contra del sentido científico y su valor público. Son tipologías conductuales comúnmente observadas en el campo de la investigación científica y la publicación. Algunas de las conductas comúnmente observadas en el proceso de la publicación podemos desglosarlas de la siguiente manera. Como primer punto tenemos la invención de datos, que se entiende como aquella tendencia que el investigador realiza en la publicación elaborando una totalidad de datos o parte de ellos sin ninguna fundamentación metodológica. Como siguiente punto tenemos la falsificación de datos, que consiste en la tendencia a proporcionar datos y metodologías falsas dentro de un estudio determinado. En esta, el autor modifica el valor de los datos en función de los propios intereses de la investigación. A continuación, tenemos la manipulación de datos, que es aquella tendencia que el autor realiza modificando el valor intrínseco de los datos de un estudio para lograr fines e intereses particulares. Por ejemplo, el plagio, como aquella manipulación de datos e ideas de otro autor dentro de una publicación presentada como si fueran originalmente realizados por el interesado. Otra conducta muy interesante son las autorías de plagio, que es una tendencia a presentar publicaciones como autores originales del estudio o publicación, sin serlo realmente. Es una forma común para retribuir algún favor u honorario negociado con otra persona. Otra conducta común son las publicaciones fragmentadas, que es aquella tendencia a fragmentar las publicaciones en pequeños artículos seleccionados para su posterior publicación. Por último, tenemos las publicaciones isotópicas, que son aquellas publicaciones o estudios científicos que muestran un contenido con la misma estructura e información en otras publicaciones o estudios editados. Estas y otras tipologías contracientíficas de la publicación manifiestan que son actos y tendencias étnicamente inadmisibles que se pueden explicar e interpretar como desfavorables para la ciencia y el valor mismo de la publicación. ¿Y cómo es que fundamentan toda la información que viene en el contenido? Tratamos de buscar siempre las fuentes más primarias posibles, ¿no? Pues tratamos, cuando es información científica, pues irnos a las revistas, digamos, de divulgación, pero más creíbles, ¿no? Por ejemplo, una que usamos mucho es Scientific American, Nature, y cuando no es posible, pues a veces incluso remitirnos a los estudios originales, que a veces es bien complicado, pero tratamos de entender así, ¿no? Ahora, somos un canal de divulgación, no somos un canal científico, en el sentido que no tenemos la obligación de probar cosas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, esto es lo que encontramos, es lo que conocemos, y te damos las fuentes para que tú sigas investigando si te interesa. Se puede cometer plagio tanto de forma deliberada, intencionalmente, o de manera inconsciente, por desconocimiento apropiado del concepto. Situaciones comunes en las cuales se comete este delito. El plagio ocurre cuando se toman ideas o palabras escritas por otros sin reconocer de forma directa el haberlo hecho. También, presentar como propio un trabajo de forma parcial o total sin ser el autor o autora de dicho trabajo. Otra manera, copiar la propiedad intelectual de otros para producir un daño a los autores originales. Impacto del plagio a nivel académico y profesional. El delito del plagio atenta directamente contra los derechos de autor de una obra en particular. Al cometer plagio, se dañan tanto los derechos morales de autor sobre su obra, dañan los derechos patrimoniales
o de explotación. Por estas razones, es de vital importancia que este delito esté debidamente tipificado en la ley y hacerla cumplir debidamente para de esta forma proteger los derechos de autor de todas las obras que son producidas a nivel mundial. ¿Han sido víctimas de algún tipo de plagio por alguna compañía que se dedique a realizar videos? Fíjate que no. Por empresas que se dediquen a realizar videos que luego digan, este video lo hicimos nosotros o algo así, no. Lo que sí ha habido es gente que sube los videos sin permiso, o en Facebook también, ¿no? Descargan los videos y los suben a Facebook como si fueran suyos. Ahí está curioso porque de repente nos sorprendemos que un video nuestro que en YouTube tuvo 100,000 visitas, en Facebook de repente andan los 3, 4 millones de visualizaciones y no es el que el nuestro, ¿no? Entonces, no se vale. Entonces ahí por lo que hemos optado es que una política ya más actual de copyright, es decir, pues si lo vas a subir, ponle ahí que lo hicimos nosotros. Por otro lado, la autoría científica está ligada al crédito, al mérito científico y a la ética personal, existiendo evidencias sobre comportamientos inadecuados que plantean mejorar la regulación de las condiciones para otorgar la autoría de un trabajo científico. ¿A qué nos referimos con esto? A falsificar la relación del científico con su trabajo, a incluir nombres de personas que han participado poco o nada en la investigación y omitiendo los nombres de las personas que participaron. Pero, ¿esto es inmoral? Totalmente. Todas las personas nombradas como autores deben reunir los requisitos de la autoría, y todos aquellos que reúnan los requisitos deben ser nombrados. Así como lo es la autoría fantasma. ¿A qué se refiere? Por lo general, a los escritores profesionales pagados por promotores comerciales cuyo papel no es reconocido. No reconocer la contribución de un escritor es considerado deshonesto. El tipo de fraude científico más común es la autoría inmerecida, perpetrado con el objetivo de aumentar su número de publicaciones, por ambición, por vanidad, deseo de fama, pereza, regalías monetarias, y ello conduce a la pérdida de la capacidad moral para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Con el avance tecnológico, el alcance de las redes sociales y otras plataformas, tomar cualquier información emitida por estos medios tiene algún tipo de validez. Pues es de las cosas bien interesantes, fíjate. El modelo de los medios masivos tienes unos cuantos emisores, digamos, autorizados, y había también pues los medios autorizados, ¿no? Las instituciones académicas o científicas, etcétera, y salían a través de esos medios. Ahorita lo que tenemos es pues lo contrario, ¿no? Hay tal cantidad de información que es imposible abarcarlo todo, y además tienes muchísimas fuentes, entonces hay muchísima información falsa también, ¿no? Hay muchísima, así impresionante. Pero creo que es preferible ahorita como arriesgarnos a que haya falsedad en vez de que haya un solo punto de vista. ¿Usted cómo cree que podríamos como país crecer en esta área de la divulgación de la ciencia? Sería muy interesante que organizaciones como el CONACYT hicieran esfuerzos más claros por promover proyectos novedosos. Por ejemplo, ¿no? el reconocer que hay nuevas tecnologías, incluso no videos, ¿no? Puede ser proyectos hipermediales. Es muy curioso que una institución que se dedica a la innovación no innove en sí misma, ¿no? Tenga como estas ideas de que solamente se puede hacer la divulgación a través de conferencias, congresos y revistas, ¿no? Y pues que promueva eso, ¿no? Eso por un lado. Quizás hacer algún tipo de asociación de divulgadores, ¿no? Te digo, la palabra divulgación en sí misma no me gusta tanto, por cosas que llevaría tiempo a explicar, pero de comunicadores de la ciencia, ¿no? Eso sería interesante. Organizarnos más, los comunicadores de la ciencia. ¿Cómo? Por
qué no le gusta explicar la palabra divulgación? No, sí me gusta explicarlo, pero es largo. Va, ahora lo voy a explicar. La divulgación significa, viene del latín, que significa como llevar al vulgo, ¿no? Darle al vulgo. Y entonces tiene una connotación muy vertical de la comunicación del conocimiento, como nosotros somos la élite que sabe las cosas y entonces tenemos que darle al pueblo lo que no sabe. Entonces por eso no me gusta la palabra divulgación. Prefiero comunicación pública del conocimiento. Como la deontología. Como la deontología. Yo no sabía que era deontología y ya me explicaron que tiene que ver con valores y ética, ¿no? Como ética profesional. Estaría bien que se hiciera un video, ¿no? Vamos a considerarlo. Tenemos una lista, señor Bernardo Gudiño. Tenemos una lista de 500 y tantas preguntas, pero con gusto tomaremos en cuenta su sugerencia para hablar acerca. No, la verdad es que las cuestiones de ética, convivencia social y cosas así nos interesan mucho y hemos hecho algunos videos sobre ese tipo de temas porque creemos, y eso es bien importante, que aunque el aprender en sí mismo es muy placentero, ¿no? Y que en sí mismo puede ser un fin en sí mismo, lo más importante es que nos ayuda a convivir de mejor manera. El entender las cosas nos ayuda en el mejor de los casos, a mejorar la sociedad. Quiero mandar un saludo. Saludos a todos los alumnos de Bernardo Gudiño y la clase de deontología. Curiosamente.